Vamos a ir entonces ahora sí a la palabra del Señor. Y me gustaría que abrieran sus Biblias en Gálatas y el capítulo 3, donde nos habíamos quedado, para que hoy sigamos un poquito adelante con nuestra lectura y la exposición de este edificante libro. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18. Será el fragmento que vamos a estar trabajando en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Padre, guíanos para poder entender estos versículos. Toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Señor, sabemos que tu palabra es perfecta, pero ni el que la expone ni los que la escuchan lo son. Así que necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para poder exponerla con fidelidad, pero también la ayuda de tu Santo Espíritu para poder recibirla con humildad. Que hoy podamos recibir tu palabra no solo con nuestros oídos, sino con nuestros corazones. Y ante todas las cosas te pedimos que tu palabra exalte a Cristo. Ese es nuestro fin cada vez que predicamos tu palabra. Así que Cristo sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, me gustaría empezar con una frase del pastor Sinclair Ferguson que dice así. Realmente lo dijo exclamando, no solo escribiendo, sino exclamando, y dijo: Dios es un Dios que hace, recuerda y guarda pactos. Una frase sencilla, pero cargada de profundidad. Dios es un Dios que hace, que recuerda y que guarda pactos. La palabra pacto, a pesar de que ha sido una de las palabras más distorsionadas en muchas iglesias a día de hoy, es una palabra fundamental en la Biblia. No solo por la cantidad de veces que se repite, no solo por el significado que tiene el pacto ante Dios y con Dios, sino incluso que cuando miramos la Biblia la dividimos en dos: Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. La palabra pacto es sumamente importante para los creyentes y entenderla es crucial. Sí que es cierto que muchas iglesias han tomado esa expresión, Dios es un Dios de pactos, incluso para animar a los hombres a que llenen sobres de dinero y puedan hacer tratos con Dios como si fuera mercancía, un trato comercial o incluso una casa de apuestas. Darle dinero a Dios, hacer un pacto con Dios y a cambio, quién sabe, recibir un milagro, una sanidad, un trabajo, una bendición. Bajo la idea de un Dios de pactos se han hecho cosas muy retorcidas en las iglesias. Han llevado a los hombres a creer que pueden hacer acuerdos comerciales con Dios a cambio de favores. Pero no es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, Dios es un Dios que hace, que recuerda y que guarda pactos. Lo que estamos viendo en nuestro pasaje de hoy y a lo largo de todo el capítulo 3 tiene que ver con un pacto. Tiene que ver con un pacto hecho de Dios hacia Abraham, de Dios con Abraham. Tiene que ver con una promesa, tiene que ver con unas condiciones, tiene que ver con algo que el Señor estableció. Y a lo largo del relato, Pablo está recordando condiciones de ese pacto de Dios con Abraham
para saber cómo nos afectan a nosotros. A lo largo del capítulo 3 debemos recordar una cosa. Pablo está hablando a unos hermanos en Cristo que están siendo seducidos por personas judaizantes, que les están diciendo que Cristo está bien, pero que Moisés también es necesario, que Cristo está bien, pero que la ley también es necesaria, que Cristo está bien, pero que guardar la Torá también es indispensable para estar bien con Dios. Entonces Cristo ya no es suficiente, Cristo es solo algo más dentro de las cosas necesarias para agradar a Dios. Y lo que Pablo les está enseñando en todo momento es que Cristo no es una parte de lo que nos hace justos delante de Dios, sino que nuestra justicia depende únicamente de Jesús y no de nuestros méritos. La ley aparece en este capítulo porque para el entorno y el contexto judío, la ley es sumamente importante. Entiendan que para los judíos su justicia depende de la ley. Para ellos, la manera como el Señor los aceptaría depende de cómo ellos se comportan delante de Dios. Y la justicia de ellos depende de su plena obediencia a la ley. Y por eso Pablo pone a la ley en juego para que ellos entiendan el papel de la ley en nuestras vidas. Lo que vamos a ver en el próximo mensaje de Gálatas es para qué fue dada la ley. Porque Pablo no la va a querer anular. Pablo no va a querer decir que no sirve. Pablo no está diciendo, como Cristo ha venido, la ley ya no importa. Lo que Pablo pretende es que nosotros entendamos el papel que juega la ley en la vida del cristiano. Y ahora, Pablo va a empezar a dar una introducción al papel de la ley en la vida del cristiano, partiendo primero nuevamente desde Abraham. Y lo primero que Pablo nos dice es que un pacto no es cambiable. Que un pacto no es cambiable. En Gálatas 3:15, Pablo escribe, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade condiciones. Me gusta esa expresión con la que empieza Pablo. Hablo en términos humanos. No es la primera vez que lo dice. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos 3:5, leemos esto. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y vuelve a resaltar, hablo en términos humanos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice hablo en términos humanos? Hay una traducción que me gusta, a pesar de que para mí es una mala traducción, pero en este caso lo expresa de una manera muy peculiar. Dice, hablo con ejemplos de la vida cotidiana. Cuando Pablo dice hablo en términos humanos, Pablo está diciendo, para enseñaros una verdad espiritual, para enseñaros un fundamento doctrinal, para enseñaros algo que teológicamente es sumamente importante, lo voy a hacer usando un ejemplo del día a día. Eso Pablo lo hace en varias ocasiones. Enseñar verdades espirituales con ejemplos de la vida. Eso mostraba de manera muy eficaz la capacidad de enseñar de Pablo. Porque muchas veces queremos exponer verdades teológicas y sentimos que la gente nueva en la fe, especialmente los nuevos, nos miran como a cuadros, como, oye, está bien esto de la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, pero no entiendo nada. No, me estoy perdiendo entre tecnicismos, me estoy perdiendo entre palabras. ¿Y qué hacía muchas veces Pablo? Para enseñar las cosas de una manera más sencilla, incluso práctica, y llevar aplicaciones a la vida, daba ejemplos de la vida. Pablo hablaba de la vida cristiana como una carrera, como una batalla. Pablo daba ejemplos del trabajar y el esforzarse del cristiano como de un agricultor que tiene que sembrar y ser paciente. Pablo hablaba de todo lo que tiene que ver nuestra condición ante Dios, con términos de jueces, de abogados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hacía que la gente pensara en un juicio, algo práctico para entender. Un juez, un abogado defensor, un condenado, el juicio. Entonces todo era más fácil de comprender.
Ahora Pablo está hablando de ¿qué? La ley, las promesas, un pacto, y dice, bueno, puede ser que a lo mejor la gente se me pierda por el camino. ¿Sabes qué voy a hacer? Les voy a hablar en términos humanos para que me entiendan. Voy a enseñarles esto con un ejemplo práctico de la vida para que me comprendan. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y por eso dice, un pacto, esta es la parte humana, el término humano, la enseñanza práctica para que comprendan. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Cuando nosotros pensamos en la palabra pacto, en este concreto caso, yo creo que la palabra que más se le asemejaría no es tan solo la palabra pacto, sino la palabra testamento. Seguro que si digo testamento ya le están viniendo cosas a la cabeza. La última voluntad de una persona. En nuestro contexto y también en el contexto romano de la época, un testamento sí se podía cambiar. Ustedes saben que yo puedo hacer ya mi testamento. Soy libre de hacer un testamento, ponerlo todo a nombre de mi esposa, a nombre de quien... Y luego pueden pasar muchas cosas en la vida, ya sigo vivo, me enfado, ahora no quiero dejarle nada, se lo dejo a la iglesia, se lo dejo a mi primo, se lo dejo... Pero en el contexto griego, había un tiempo en el que los testamentos, una vez firmados y ratificados, ya no se podían cambiar. Si tú habías hecho un testamento, las condiciones establecidas son las que eran y se tenían que quedar de esa manera. Por otro lado, algunos piensan que Pablo está pensando en que otra persona lo pueda cambiar. ¿En qué sentido? Si yo hago mi testamento, no puede venir Clicia y cambiarlo. No puede venir un amigo y cambiarlo. No puede venir mi padre y cambiarlo porque el testador es el que tiene derecho pleno sobre su testamento y nadie puede desde fuera venir a cambiar mi testamento y mi última voluntad. Entonces Pablo nos está haciendo pensar en un testamento. ¿Y qué dice de un testamento? Que aunque sea humano, una vez ratificado, una vez firmado, una vez establecido, nadie lo puede invalidar y nadie le puede añadir condiciones. ¿Por qué Pablo dice añadir condiciones? Porque para muchos, cuando miraron a Abraham, el pacto estaba basado, como dirá Pablo, en promesas. Pero ahora llega la ley y muchos dicen, ok, ahora la ley se suma al pacto. La ley se añade al pacto. Lo de Abraham está bien, pero ahora hay que sumarle las condiciones de la ley. Y Pablo estaba usando esto para decir, no, la ley no vino a cambiar el pacto. La ley no vino a sumar condiciones al pacto. La ley no vino a hacer como un nuevo modelo de pacto. La ley no vino a cambiarlo. Por eso el siguiente mensaje que vendrá de Gálatas, que en teoría lo iba a hacer hoy, pero por la extensión lo decidí partir en dos, es importante porque ahí Pablo explicará para qué vino la ley. Porque la ley tuvo un propósito, pero no fue cambiar las cosas. No fue decir, bueno, al principio Dios hizo un pacto con Abraham, basado en que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y entonces ahora tiene unas promesas para él y su descendencia, pero ahora olvidemos eso, nueva vida, ahora ha venido la ley y ahora hay una nueva etapa. No. Y Pablo quiere dejar claro, la ley no vino para cambiar el pacto que Dios había hecho con Abraham. La ley no vino para cambiar las promesas, anularlas, ponerles condiciones, no vino para eso. ¿Queda anulado el pacto con la ley? Mira lo que dice Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Anulada la promesa. Mira lo que está diciendo Pablo a los romanos y va mucho en sintonía con lo que está diciendo a los gálatas. Si la herencia que Dios nos ha prometido ahora depende de la ley, ¿nuestra fe de qué vale? Si es por el mérito, si es por el esfuerzo, si es por nuestro brazo, ¿de qué vale la fe en Cristo? De nada. Vana resulta la fe. Vana resulta la fe. Vana resulta la confianza puesta en Jesús. ¿De qué vale poner la fe en Cristo si al final no es por lo que Cristo ha hecho, sino por lo que yo tengo que hacer? ¿De qué vale poner la fe en Jesús si al final la herencia eterna depende de lo que yo hago y no de lo que Cristo hizo?
Porque lo que Pablo está queriendo destacar es que debemos entender que si somos justos delante de Dios, si mañana recibimos la herencia de la gloria eterna, no es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. En eso descansa el corazón del creyente, en la obra perfecta de Jesús, no en su mérito. ¿Mereces la gloria? ¿Mereces la eternidad? ¿Mereces todas las bendiciones espirituales? ¿Pero por qué las tenemos? ¿Por qué descansamos en nuestra salvación? ¿Por qué nuestro corazón está confiado en lo que nos espera? ¿Por qué cuando un creyente parte de esta tierra le decimos con gozo hasta pronto? Pero él falló en su vida, él se equivocó en su vida ya, pero no descansamos en lo bien o mal que él lo hizo. Descansamos en lo que Cristo hizo. Nuestra confianza está en Jesús. Y si ahora es por la ley, ¿vana resulta la fe? Si ahora depende de nosotros, creer en Jesús, ¿para qué vale? Creer en Jesús ya carece de sentido. Y las promesas hechas a Abraham también se quedan anuladas, porque ahora todo pasa a nosotros, a nuestro esfuerzo y a nuestro mérito. Y eso es lo que Pablo está queriendo enseñar. La ley no vino para que ahora ya no fuera por la fe, ahora fuera por las obras, para que ahora fuera por el mérito, para ahora subir un escalón más en el pacto que Dios hizo con Abraham y poner nuestra responsabilidad en juego. La ley no vino para eso. La ley no vino a cambiar las cosas. La ley no vino a sumar condiciones. La ley no invalida el pacto. Y la ley no invalida la promesa. Nosotros tenemos que tener en mente ahora eso, un pacto, un testamento. ¿Qué partes vemos en un testamento? ¿Vemos un testador? ¿Un testador? ¿Quién es en este caso? Dios. El testador, amados hermanos, es la persona que hace un testamento. En este caso con Abraham es Dios. Luego vemos los beneficiarios del testamento. ¿Quiénes son? Abraham y su simiente o su descendencia. ¿Quién se beneficia? ¿Quién es el receptor del testamento? Abraham, pero no solo Abraham. Abraham y su simiente. ¿Qué es en sí el testamento? Las promesas de Dios. ¿Y cuál es el bien que se concede en el testamento? La herencia, la gracia y la justificación por la fe. Esos son los elementos de ese testamento. Esos son los elementos de ese acuerdo. Esos son los elementos de ese pacto. A diferencia de un trato humano, esto no se trata de una transacción comercial. Tú tu parte y yo la mía. No, es una parte donde el Señor garantiza que alguien recibirá el beneficio. La ley no vino para cambiar el pacto de Dios con Abraham. La ley no vino para decir, eso fue lo que Dios hizo con Abraham, ahora esto va a ser lo que Dios va a hacer con el pueblo y Moisés, luego hará otra cosa, y luego hará otra cosa, luego hará otra cosa, y luego hará otra cosa. No. Dios siempre ha sido lo mismo. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. No, hermanos, nosotros no somos justificados por nuestros propios méritos, ni por nuestra propia capacidad de obedecer. Nosotros recibimos la perfecta justicia de Cristo sobre nosotros al poner nuestra fe y confianza en Jesús. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Tú creíste y te fue contado por justicia. No es tu mérito, no es tu esfuerzo. No es cuanto más obedeces la ley, más justo eres ante Dios, más recto eres ante Dios, más perfecto eres ante Dios. Obviamente, la ley nos santifica. La obediencia a la ley nos hace ver más rectos y practicamos la justicia, pero la ley no nos declara justos. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Es diferente. Nosotros practicando la ley, obedeciendo la ley, buscamos hacer la justicia de Dios. Y eso es algo que el creyente hace. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Buscamos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios, pero no para recibir la justicia que nosotros no podemos alcanzar, porque nuestra obediencia nunca será perfecta. Descansamos en la justicia de Jesús, el único que fue sin pecado. Sin pecado. Ahora, ¿cuál es esa descendencia? Porque hemos dicho
que la promesa de Dios a Abraham era para Abraham y su descendencia. Amado hermano, si yo hoy me hago un análisis de ADN, ahora está de moda, ¿no? Puedes ir a internet, hay aplicaciones de esas, te dicen, eres medio vikingo, medio apache, no sé, es chulo de ver, o sea, yo les recomiendo, si tienen por ahí unos 50 eurillos, sáquense un poquito de sangre, mándenlo, a eso va a Estados Unidos, fíjate tú de quién te analiza eso. Yo siempre he imaginado que hay 4 chavales poniendo cosas al azar, pero en teoría te dice tu porcentaje de qué, pero ahí no sale Abraham, hermano. Ahí no sale Abraham. Si yo me puedo poner a buscar mi descendencia, mi linaje, pero ahí no vamos a encontrar posiblemente a Abraham en mi sangre quizá. No voy a llegar tan atrás. Pero cuando Pablo dice para Abraham y su descendencia, Pablo no deja cabos sueltos. Porque todo el mundo podía pensar, ¿y quién es la descendencia de Abraham? ¿Y a quién va esa promesa? ¿Y sobre quién recae esa promesa? Pero Pablo no le gusta que la gente especule. Lo peor que se puede hacer con la Biblia es especular. Y Pablo no deja cabos sueltos. Pablo te dice quién es. No quiénes son. ¿Quién es? Es muy diferente. Por eso en el versículo 16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y Pablo añade una cosa curiosa. No dice ya las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. La promesa de Dios hecha a Abraham y a su descendencia está sobre los hombros de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros tenemos toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Abraham, no, en Cristo. Pablo también dice que en Cristo todas las promesas son en Él, sí y amén. No Abraham, en Cristo. Porque al final toda nuestra herencia, toda la gloria eterna que nos espera, recae sobre la persona de Jesús. La Biblia desde el principio ha apuntado en una misma dirección, en la dirección del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la dirección del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. En la dirección del único que podía satisfacer plenamente la justicia de Dios, Jesucristo. Todo el tiempo los ojos tienen que estar puestos ahí. Por eso la Biblia nos anima a no mirar a otro lado. La Biblia no dice, puestos los ojos en Moisés, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Abraham, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en David, el autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo vuelve a tomar la cara de esos Gálatas que están siendo confundidos por judaizantes, que están diciendo, mirad a Moisés, mirad la circuncisión, mirad la obediencia necesaria para ser justos delante de Dios. Y Pablo toma de una manera magistral la cara de los Gálatas, la inclina hacia el trono donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, mirad ahí, no dejéis de mirar ahí. Porque como dejéis de mirar a Jesús, vano es todo lo demás. ¿Es Cristo o nada? ¿No es Cristo y algo más? ¿No es Cristo y los santos? ¿No es Cristo y María? ¿No es Cristo y los sacramentos? ¿No es Cristo y las buenas obras? Es solo Cristo. Ahí está tu justicia. Ahí están tus bendiciones. Ahí están las promesas. Ahí está la herencia. Ahí está Cristo. Ahí hay que mirar. Cuando Dios hace ese pacto con Abraham y le dice, para ti, para tu descendencia. Esa descendencia hacía y apuntaba a la persona de Cristo. En Génesis 17:7 leemos, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia. Entonces, ¿de quién es Dios? Tuyo y de toda. Es Dios, es tu Dios. Es tu Dios. ¿Sabes por qué es tu Dios? No porque tienes el ADN de Abraham.
Es tu Dios porque estás en Cristo. Es tu Dios porque estás en Cristo. De eso se trata. Para ti y para toda tu descendencia. Para todos aquellos que están en Cristo. En Cristo. Y es maravilloso porque Dios había dicho que era para todas las naciones. Para todas las naciones. En Génesis 22:18 dice, y en tu simiente serán bendecidas y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Todas las naciones de la tierra. A ver, hermano, tú puedes estar aquí y eres de Perú, pero Dios es tu Dios. Tú puedes estar aquí y eres de Venezuela, pero Dios es tu Dios. Tú puedes estar aquí y eres de México, pero Dios es tu Dios. Tú puedes estar aquí y ser de España, pero Dios es tu Dios. ¿Por qué? ¿Es el Dios de España? No. ¿Es el Dios de México? No. ¿Es el Dios de Venezuela? No. ¿Es el Dios de Perú? No. Es el Dios de los que están en Cristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque gente de todas las naciones de la tierra creerá en Jesucristo. Y todos aquellos de la fe son aquellos que son de Abraham. Tú eres pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Esa descendencia apuntaba siempre a Jesús. Cuando tú lees Mateo capítulo 1 y el versículo 1, empieza con la genealogía de Jesús. Cada uno de los evangelios tiene un énfasis. Algunos se enfocan más en los judíos para que vean que Jesús era del linaje de David. Algunos se enfocan más en los griegos para mostrar a Jesús como el siervo perfecto y excelente. Mateo habla del linaje directamente. Tú piensas que había un pueblo que estaba esperando un descendiente directo, de un linaje directo, de sangre real. Y empieza diciendo esto Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Casualidad que empiece con David y Abraham? ¿Casualidad que llame a Jesús hijo de David? Cuando se esperaba un rey del linaje de David que reinaría por siempre. ¿Casualidad que se le llame hijo de Abraham cuando se esperaba una promesa en la descendencia de Abraham? No. Él es el linaje de David. Él es el rey que un día se sentaría en el trono y gobernaría por siempre. Él es el rey que tendría el cetro de justicia en su mano. Él es el rey que gobernaría por siempre las naciones. Él es el que esperáis. Él es la descendencia de Abraham. Él es la promesa. Él es la garantía de la herencia. Es Él. Es lo que está diciendo Mateo desde el primer versículo. Es Él. Siempre fue Él. Todo se trata de Él, de Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Él es la descendencia. Y qué maravilloso. ¿Cómo llevamos esa promesa en Cristo a todas las naciones? ¿Cómo llevamos esa bendición a todas las naciones? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo has llegado tú desde Chile? ¿Cómo has llegado tú desde Colombia? ¿Cómo has llegado tú desde Rumanía o desde Bulgaria o desde Rusia? ¿Cómo has llegado tú a ser parte del pueblo? ¿Cómo has llegado tú a ser parte de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Cómo? Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Hermanos, ¿saben por qué debemos seguir cumpliendo la gran comisión? ¿Saben por qué debemos seguir cumpliendo el mandato de ir y predicar el evangelio? ¿Saben por qué debemos seguir sustentando misioneros? Porque todavía hay gente que es parte de la herencia, todavía hay gente que es parte de estas bendiciones, todavía hay gente que es parte de estas promesas. Y a Dios le ha placido salvar mediante la locura de la predicación. Hermano, como iglesia podemos hacer muchas cosas, de verdad, y cosas loables y buenas y lícitas. Los hermanos los lunes van a un comedor, está muy bonito, van a un comedor, hacen alimentos, hacen bocadillos, hacen cosas, los reparten, están ahí. Pero hay personas que sienten más inclinación a hacer obra social que predicar el evangelio. Por eso es muy común ver que a lo mejor entre los hermanos que van a evangelizar, 20 quieren ir al comedor social, pero 3 o 4 quieren ir el domingo a la calle. Porque su conciencia al final es muy ONG.
Y es normal, debemos sentir compasión por los afligidos, sentir compasión por los que sufren, pero no olvidemos que la misión de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. Hermano, no hay salvación haciendo danzas. No hay salvación con luces de colores y un payaso. No hay salvación con un teatro. Hay salvación a través de la predicación del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Hermano, prediquemos el Evangelio. Todavía hay pueblo de Dios ahí fuera. Todavía hay remanente ahí fuera que no está adorando al Señor. Todavía hay remanente que no está exaltando a Cristo. Todavía hay remanente que todavía no ha puesto la fe en Jesús. Prediquemos el Evangelio. Hermano, vivimos absortos en un mundo lleno de ocupaciones y responsabilidades. No dejes tus tareas, no dejes tus responsabilidades como marido o como padre o como madre. No dejes de trabajar, pero no te olvides de la misión de la iglesia. Si tú eres parte del pueblo de Dios, el Señor dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Hay naciones que todavía tienen que escuchar más el Evangelio. Hay naciones que todavía tienen que oír la palabra de Dios. Hay naciones donde Dios tiene pueblo. Hermanos, debemos comprender cuando Dios le dijo una vez a un siervo: hay pueblo en esa ciudad, ve y predica, que hay mucho pueblo ahí. Hay mucho pueblo ahí. Y hay mucho pueblo en sitios todavía. Y aquí también, aquí todavía hay mucho pueblo. En Hospitalet todavía hay mucho pueblo. En Barcelona todavía hay mucho pueblo. Pueblo que será parte de esa herencia, de esa promesa en Cristo Jesús. Y amados hermanos, eso solo puede hacerlo posible Dios. Y por eso cuando Dios comisiona a su iglesia, no la deja sola. El Señor capacita a su iglesia. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos, sí, en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermano, Dios nos ha dado su Espíritu para que la iglesia, en el poder de Dios, testifique de Cristo hasta los confines de la tierra. La mayoría de nosotros estamos aquí porque en nuestra nación llegó un misionero dispuesto a testificar hasta los confines de la tierra. La mayoría de nosotros hemos conocido a Cristo porque un misionero llegó un día a una ciudad, a un país, a una nación, a una isla, queriendo ver dónde Dios tenía pueblo. Por eso están aquí personas de toda lengua, tribu y nación. Porque ha habido a lo largo de los siglos un pueblo implicado, entregado y dedicado a la misión del pueblo de Dios: ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. El Señor había garantizado a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy Dios es nuestro Dios y nosotros somos pueblo de Dios por la promesa que Dios hizo. Pero lo somos no en Abraham, lo somos en Cristo Jesús. Y todavía falta pueblo. ¿Saben? Eso pesa en mi corazón, todavía falta pueblo. A veces nos hemos puesto ya tan felices con nuestra salvación, queremos enriquecernos cada vez más, alimentarnos cada vez más, conocer cada vez más. Y es así, amén, porque una de las características de un hijo de Dios es querer conocer cada vez más de Dios. Pero debería arder en nuestro corazón: falta pueblo aquí, falta pueblo aquí, falta pueblo aquí. Falta pueblo aquí. No sé cómo llegaremos a ellos. No sé cómo serán. No sé quiénes son. No sé qué idioma hablan, pero falta pueblo aquí. Pero Dios sí lo sabe. Nosotros no sabemos quiénes son. Y puede ser que nos sorprendamos. Y el que pensamos que tiene el corazón más blandito no se llegue a doblar nunca ante Cristo. Y el que pensamos que tiene el corazón más endurecido, Dios lo postra ante Él. Pero nuestra responsabilidad no está en averiguar quién es, ni en adivinar quiénes son. Nuestra responsabilidad es ir y predicar. Unos plantan, otros riegan, el fruto es del Señor. Pero todavía hay pueblo que pertenece a aquellos que serán redimidos en Cristo Jesús. Por eso Pablo lo ratifica: la ley no cambia la promesa. La ley no cambia la promesa.
Lo que digo es esto. Mira qué dice Pablo. Ahora Pablo dice, os lo explico más claramente. Ha empezado diciendo, hablo en términos humanos, y da un ejemplo de un testamento. Ahora dice, lo que quiero decir es esto. ¿Sabes? Eso es lo que hace un buen maestro. A veces uno prepara las notas perfectas aquí. Empieza a enseñar, empieza a exponer, empieza a predicar y empieza a ver caras de me perdí, pastor, me perdí, yo ya no estoy contigo. Te estoy escuchando, pero ya no te sigo. ¿Sabes qué tiene que hacer un pastor? Mira, la diferencia entre un predicador y un pastor es que el pastor se preocupa del corazón, de que lo entiendan, porque ¿de qué vale haber escuchado una hora a alguien hablar y no haber entendido ni los 10 minutos primero? El pastor por eso mira caras y va girando, no para soltar una indirecta, para ver si lo está entendiendo todo el mundo. Sí, porque aunque un grupo ya esté como... Ahí te tienes que parar, no hay prisa, no hay que acabarse la Biblia mañana. Parar y dar otro ejemplo, y dar otro ejemplo. El mayor gozo del pastor es cuando de golpe hacen... Amén, muy bien, sigamos. Porque nuestro deber no es hablar, nuestro deber es enseñar, es instruir. Nuestro deber no es que te vayas a casa con muchísima información, con una, pero bien aprendida. Ah, pastor, hoy solo vamos a aprender que la ley no cambió la promesa ni el pacto. Suficiente. Graba eso en tu corazón, porque ya tienes un fundamento muy importante. Hoy no hay que aprender mucho, pero lo que hay que aprenderlo bien. Por eso Pablo dice, voy a hablar en términos humanos, os doy un ejemplo. Y a lo mejor vete a saber tú la cara que están poniendo. Dice, os lo vuelvo a explicar de otra manera para que me entendáis. La ley, mira lo que dice, la ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios. La ley que vino no anuló lo que Dios hizo. No es, bueno, etapa pasada, la de Abraham con Dios, Isaac y tal, ahora estamos con Moisés, un nuevo tiempo. No, dice, no, aquí no. Aquí Dios no está escribiendo varias historias, es solo una historia. Hay un error cuando leemos la Biblia como varias historias. Porque la Biblia es la historia de la redención. No son las historias de la redención, es la historia de la redención. Desde el principio hasta el final apuntando a Jesús. Habrá una simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Esa es la garantía, redención. Es más, ese pacto no se hizo en el Edén, se hizo en la eternidad. Entre el Padre y el Hijo. Porque la Biblia dice que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía lo que iba a suceder. Pero amados hermanos, mira que dice, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. No anuló nada, no cambió nada, no modificó las condiciones. Dice, porque si la herencia depende de la ley, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? ¿Qué piensan, amada iglesia? ¿Qué es la herencia? Muy bien, la salvación, la gloria eterna que nos espera. Y mira que dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, ya no es un regalo de Dios, ya no es gracia. Porque si me la gano yo, no es gracia. Cuando tú le dices a alguien, la salvación es por gracia, pero tú debes, ya no es gracia. Ya no es gracia. Gracia es cuando la salvación es por gracia, punto. Ya está, eso es la salvación, un regalo de Dios. Claro, algunos cuando enseñamos esto empiezan a pensar, pues entonces vivamos como queramos. Ese es el orgullo del hombre, que no acepta un regalo. Me niego a pensar que esto es gratis, porque vivimos en una cultura donde es gratis, hay trampa ahí. ¿Sí o no? A ti te dicen, perdone, venga, me responde unas preguntas que le regalo 2 noches de hotel. Digo, ¿me vas a vender agua o algo? Luego me vas a decir que vamos a casa, que le hacemos un ejemplo de la osmosis y tú me quieres vender el aparato del agua potable del grifo. Me voy a quedar sin noche de hotel aguantándote 3 horas en casa y encima vas a ir caro. Aquí crecimos en una cultura que nos decía, nadie da un duro por 2 pesetas, No te fíes, gratis, trampa. Por eso parece que Dios no va a hacer lo mismo.
Gracia. No, esto tiene que ser trampa. Seguro que Dios nos está diciendo que nos lo regala, llegamos al final y nos vamos al infierno por haber confiado. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Tú y yo somos tramposos, a lo mejor Dios no. Si Dios dijo, es por gracia, es por gracia. Somos libres en Cristo. Somos libres. Claro, como Pablo ha tenido este percance que muchos tenemos de pues vivamos como queramos, Pablo siempre sabe que van a salir esos opositores y más adelante, en el libro de Gálatas mismo, Pablo dirá, pero no uséis la libertad como motivo para pecar. Porque si realmente habéis sido alcanzados por la gracia, lo que se debería ver en vosotros es el fruto de esa gracia, el fruto del Espíritu. La diferencia es que unos piensan, si es por gracia, entonces vivamos pecando. Y otros pensamos, no vamos a vivir pecando. Pero yo no voy a vivir obedeciendo para salvarme. Yo voy a vivir obedeciendo en gratitud porque Dios me ha salvado. La diferencia es que tú te lo quieres ganar y yo estoy dando gracias con mi vida. Yo estoy siendo una ofrenda, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional, un culto en adoración por la salvación que me ha dado. Yo no voy a llegar delante de Dios con un cartel de me lo he ganado. Yo voy a postrarme delante de Él y decir, solo tú eres digno. Gracias por la salvación que me has dado en Cristo Jesús. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La ley no vino a cambiar el pacto, la ley lo reafirmó. La ley lo reafirmó. Mira lo que dice Deuteronomio 7, versículos 12 y 13. Deuteronomio 7, versículos 12 y 13. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, ya que vienen, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Alrededor de la ley aparece esa expresión que Él juró a tus padres, que Él juró a tus padres, que Él juró a tus padres. La ley no vino a cambiar nada, la ley simplemente le recuerda, yo te voy a dar todo esto por lo que le he prometido. Yo voy a daros todo esto por lo que he prometido. Pero pastor, ¿no ves si guardas, si obedeces, si haces? Sí, la obediencia está muy ligada a la promesa, pero déjame llevarte de una manera para que entiendas cómo. Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18 dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has ¿qué? Porque tú has obedecido. Y antes dice, porque tú has hecho eso. Como tú has hecho eso, te voy a bendecir. Como tú has hecho eso, te voy a bendecir. Claro, entonces, ¿qué es? ¿Abraham creyó y le fue contado por justicia o porque tú has hecho eso, te voy a bendecir? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las dos. Ya entonces es fe más obras, ya no es gracia. A no ser, me encanta esa expresión, a no ser. La curiosidad, a no ser. Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. A no ser que lo que hizo Abraham fue la demostración en obediencia de que había creído de verdad. Porque ¿cómo muestro yo que he creído la promesa de que Dios me va a dar una gran descendencia y en mí serán benditas todas las naciones? ¿Cómo? Que cuando Dios me dice, ve y mata a tu hijo, yo voy y subo y lo voy a hacer. Con mucha fe. Porque Él ha prometido una descendencia y hoy es muy raro que me estén
pidiendo matar al chiquillo. Pero yo le creo a Dios. Mi obediencia es la evidencia de mi fe. Cuando nosotros leemos en la ley, si haces esto, te bendeciré, si haces esto, te bendeciré, si haces esto, te bendeciré, como juré a tus padres, es que hay una cosa evidente. A lo largo del Antiguo Testamento, ¿el pueblo de Israel ha obedecido siempre a Dios? ¿Sí o no? Elías, cuando va a enfrentar a los profetas de Baal, ¿los profetas de Baal eran paganos? No. Eran de la nación, solo que se habían torcido. ¿Sí o no? Entonces, ¿Israel desobedeció a Dios? No. 7,000 no. Siempre hubo un pueblo. Siempre hubo un remanente. Siempre hubo una parte. El problema es generalizar. El problema es no entender, si haces esto te bendeciré y si no haces esto te maldeciré. Pero en medio de todo ese pueblo siempre hubo un pueblo que deshonró, pero hubo un remanente que se mantuvo fiel. Nuestro mundo honra a Dios, pero Dios tiene un pueblo. España honra a Dios, pero Dios tiene un pueblo en España. Siempre ha habido y habrá un remanente. Siempre hubo un pueblo que obedeció, pero no obedeció para recibir su propia justicia, obedeció como muestra de que realmente creyó a Dios. Nuestra obediencia es la evidencia de nuestra verdadera fe. Esto no se ve solamente en cuanto a ese término. Déjame leerte un par de ejemplos más para que lo entiendas. ¿Cuál es la evidencia de que amas a Dios? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Tú no amas a Dios obedeciendo, amando a tu hermano, pero amar a tu hermano es la evidencia de que tú amas a Dios. ¿Os suena esto? Si me amáis, guardaréis. Tú no amas a Jesús guardando sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es la evidencia de que tú amas a Jesús. ¿Conoces a Dios? Mira lo que dice también Juan. Primera de Juan 2:4. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Tú no conoces a Dios obedeciendo sus mandamientos, pero obedecer sus mandamientos es una evidencia de que realmente has conocido a Dios. La obediencia, las obras no son el camino hacia Dios, es la evidencia de que estamos ya en Dios. Yo no voy a llegar a complacer a Dios hasta que me apruebe obedeciendo. Dios me ha aprobado en Cristo. Dios ha aprobado a Cristo y mi obediencia es que yo realmente he creído eso. Yo he creído que soy nueva criatura. Yo he creído que Cristo ha pagado por mis pecados. Yo he creído que Cristo ha cancelado mi deuda en la cruz y al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo he creído que Dios me ha perdonado y por eso lo amo tanto. Por eso lo amo tanto. Yo te lo puedo explicar de esta manera. Hay personas que tú dices, oye, parece que vive una vida poco devota a Dios. Pues debe pensar que no le han perdonado tanto. Debe pensar, oye, yo tampoco asesiné, yo tampoco hice una masacre como para tener que ahora rendir toda mi vida al Señor. Pero yo sí, yo quiero rendir mi vida porque a mí me ha perdonado mucho. Y no ha perdonado un día, me ha perdonado muchos días, muchos años de pecado. Y me sigue perdonando. Merece todo de mí. Merece que mi vida entera esté rendida en devoción a Él. Hermano, yo no quiero darle al Señor un poco de mi semana. Yo no quiero darle al Señor un poco de mis días. Yo quiero vivir para el Señor, porque el Señor me ha perdonado mucho. Pero yo no quiero vivir de esa manera para tener el cartel de yo soy el gran cristiano y tú no. Yo quiero vivir de esa manera para decirle a todo el mundo, Cristo me redimió. Él es el bueno, yo no. No, yo no soy el gran siervo de Dios. Cristo es el gran siervo de Dios. Yo no soy el gran hijo de Dios. Él es el gran hijo de Dios.
Yo soy un miserable pecador agradecido que intenta obedecer lo mejor que puede al Señor en gratitud por tanto perdón recibido y por todas las promesas que me ha dado en Cristo Jesús. Mi vida solo dice gracias. No dice me lo merezco. Dice gracias. Lo digo con la boca, lo digo cantando, lo digo obedeciendo, lo digo sirviendo, lo digo cuidando a mis hermanos, lo digo intentando servir a mi iglesia. Todo lo que hago es para decir solo una cosa: gracias por la salvación. No merezco nada, pero me lo has dado todo en Cristo Jesús. Porque si es por mí, si me lo tengo que ganar, si es por mi esfuerzo, si es por mi trabajo, entonces Jesús murió en vano. Gálatas 2:21, Pablo ya había dicho esto: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió. Si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano, hermanos. Si yo te preguntara, si alguien te preguntara, si alguien te para en la calle y te hace una pregunta muy sencilla: ¿para qué murió Jesús? ¿Qué diríais? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer la salvación posible? No, para salvar. Él no vino a hacer algo posible, Él vino a cumplir. Jesús no vino a decir voy a poner la salvación accesible para el que la quiera. No, yo vine a salvar. Cristo no vino a intentar salvar. Cristo no vino a hacer la mitad del camino y decir, mira, yo he recorrido esto, ahora de aquí para adelante cada uno se lo ocurra. No, Cristo dijo, consumado es. Yo he cumplido, he redimido un pueblo. Con esta sangre he pagado por un pueblo, lo he comprado. No he hecho la compra posible, lo he comprado. No he hecho la salvación posible, les he salvado. No he venido a ver si encuentro ovejas, las he venido a buscar. No he venido a dar mi vida por quien la quiera, he venido a dar mi vida por mis ovejas. Cristo no hizo una salvación posible, Cristo nos vino a salvar. Nos vino a salvar. Y si ahora nosotros tenemos que hacer nuestra salvación posible, entonces Cristo murió en vano. Cristo, haberte ahorrado los sufrimientos, porque al final depende de mí. Te podías haber quedado allí en gloria, pero no, es que no depende de mí, de mi esfuerzo, de mi mérito. Solo Él podía salvar, solo Él podía salvar, y vino a salvar a viles pecadores. Lo vil y menospreciable del mundo, Él lo escogió para llamarlo Hijo de Dios. Y ahí estábamos nosotros. Y ahora nuestra vida es solo un cántico de alabanza por esa salvación. Nuestra vida es una vida de adoración por esa salvación, una vida grata por esa salvación. Hasta Abraham lo celebró. Hasta Abraham celebró lo que hizo Cristo. ¿Cómo? Pero si Abraham, mucho antes, ¿cómo va a celebrarlo? Hay una expresión quizás rara para muchos. En Juan 8, 56 al 58 dice, en ese contexto Jesús con unos judíos les está diciendo, antes que Abraham fuera, yo soy. Él se está poniendo por encima de Abraham, está hablando de su eternidad, pero en medio de esto dice una cosa muy interesante, dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. ¿Cómo que vuestro padre Abraham, que ni sabría qué cara tiene Jesús, se regocijó esperando ver este día? Y lo vio. Y se alegró. ¿Cómo vio Abraham? ¿Te imaginas? Porque, claro, si tú lees esto de alguna manera rara, tú te imaginas en medio de la multitud mirando a la cruz, Abraham así como... Y la gente, ¿tú no eres Abraham? ¿Qué haces aquí? Pero no quiere decir eso. Jesús no está diciendo Abraham resucitó desde los muertos para ver el día de la redención, para ver la obra que hice, para ver la salvación consumada. Y que por eso los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Pero aún así la pregunta es esta, ¿cómo vio Abraham ese día?
¿Cómo se regocijó Abraham ese día? Hay muchas opiniones sobre ese texto, porque literalmente Abraham no estaba. Pero Abraham es el padre de la fe. Y un día Abraham estaba con su hijo. Y su hijo le hizo una pregunta muy curiosa. Oye, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dijo algo, y yo creo que esa es la esperanza de Abraham. Dios proveerá. Dios proveerá. Tú espera en Dios, porque Dios proveerá el cordero. Y el cordero llegó. Ese es el gozo de Abraham. Que el cordero llegó. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amada iglesia, tú tienes mucho que celebrar hoy. Por eso cada día del Señor nos reunimos para cantar. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué venimos cada día del Señor? Porque celebramos que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Iglesia, eres el pueblo más feliz del mundo. Porque Dios es tu Dios y tú eres su pueblo. Iglesia, no hay pueblo con más gozo y esperanza que tú. Multitud de personas mueren. Yo estoy pasando estos días visitando, como saben, a mi mamá en el hospital. Qué ambiente triste. De verdad, yo creo que eso tiene que ser contraproducente con los pacientes, porque el ambiente no ayuda. Habitación por habitación, cada cual está peor. Y tú dices, uy, mira, un tumor con 60 años, pero es que hay gente que tiene 15, 3. El ambiente es pesado. ¿Y sabes lo que hay más? Desespero. Porque no hay esperanza. Porque hay fin. Hay un adiós. Para muchos hay un adiós definitivo a los que aman. Hay un cuerpo que se comen los gusanos y un fin oscuro. Y en medio de todo ese ambiente triste, de vez en cuando aparece un creyente y una habitación donde alguien está diciendo, cuán grande. Y tú dices, ¿cómo están cantando en el hospital? Porque para mí no es un fin oscuro. Para mí no llega la noche, para mí llega el día. Para mí es ganancia. Para mí, sí, es triste para los que se quedan. Es triste por los que me van a echar en falta. Es triste porque mi esposo no me abrazará o mi esposa ya no me verá. Es triste porque mi mamá ya no me podrá decir te quiero otra vez a la cara. Es triste porque mi papá ya no me podrá dar un beso en la frente. Pero yo estaré bien. Pero yo tengo esperanza. Porque yo he recibido la herencia del testamento en Cristo Jesús. Iglesia, hay pruebas, hay aflicciones. En este mundo hay dificultad, hay tribulación, pero ten buen ánimo. Cristo venció y la gloria nos espera. Pero para aquellos que están aquí hoy, que no tienen esa esperanza, que todavía viven en sus pecados, diciéndole a Jesús, no te quiero, porque vivir en pecado es decirle a Dios, no te amo. Esa es la realidad. Ah, no, yo lo amo, pero no. La Biblia lo ha dicho y te lo he leído. El que dice que conoce a Dios y no lo guarda, miente. No, esa es la realidad. Pero entonces para ti no hay esperanza. Ay, si te arrepientes hoy de tus pecados. Si abandonas tu maldad. Si das la espalda a tus pasiones y miras a la cruz en busca de redención. Hay perdón. Hay salvación. Si hoy reconoces tu miseria y dices, soy un pecador, he vivido de espaldas a Dios y estoy pagando las consecuencias, pero no solo las pagarás aquí, toda la eternidad, porque para nosotros hay gloria, pero para los que no están en Cristo hay condenación eterna. No hay un fin oscuro, hay lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Pero si hoy te arrepientes y pones tu fe en Jesús, recibirás la misma promesa que nosotros y podrás tener una vida de esperanza y celebración. Por eso, a la iglesia le digo, regocíjate en tu Señor y en tu salvación,
Pero aquellos que están viviendo de espaldas a Dios, hoy en el amor del Señor les digo, arrepiéntanse de sus pecados. Pongan su fe en Jesucristo y vivan para su gloria en gratitud. Serán perdonados. Tendrán ahora un Dios, tendrán ahora un Padre, tendrán ahora un cuerpo, una familia en la fe y una esperanza. Y no importará si viene una enfermedad, un accidente o una guerra. De aquí partiremos a la gloria. Yo y tú y yo, vamos a morir. Pero yo voy a morir con esperanza. Tú puedes morir con esperanza también, si hoy te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz. Que Dios pueda convencernos, que Dios pueda hacer la obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas y gracias por la salvación. Oh bendito Dios, mereces toda nuestra alabanza y toda la gloria porque solo tú eres digno. Sigue rescatando, sigue salvando, sigue redimiendo. Y úsanos, Señor, para llevar este mensaje de esperanza y salvación a los perdidos. Para que el mundo sepa que hay esperanza en Jesús. Salvación para todo aquel que se arrepiente y cree. Señor, todavía hay pueblo. Y queremos ver con nuestros ojos cómo lo alcanzas para tu gloria. Y a tu iglesia hoy llénala de aliento y gozo. Que hoy celebren a Cristo y cada día vivan más en obediencia, en gratitud por la salvación que han recibido. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.